¿Qué tal? Bienvenido a Pláticas de Constelaciones Familiares, un espacio para entender esos lazos invisibles que nos unen, para sanar lo que duele y descubrir la fuerza que nos heredan. Aquí tu historia importa y tu alma encuentra su voz. Esto es Pláticas de Constelaciones Familiares, un video podcast creado con mucho cariño por Amesho AC, para ti que quizá ya te diste cuenta de que lo que no se resuelve, se hereda. En cada episodio platicamos, claro, sin complicaciones, pero con profundidad, sobre esas dinámicas invisibles que muchas veces nos sabotean la vida. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué cargas con cosas que no son tuyas, o por qué sigues tropezando con la misma piedra, este espacio es para ti. Y ya empezó. Esto es Pláticas de Constelaciones Familiares, donde tu historia tiene voz y tu alma permiso para mirar. Bienvenidos nuevamente a este programa de Pláticas de Constelaciones, donde hablaremos de un tema que parece un cliché, ¿verdad? Que a veces escuchamos, otros nos dicen, no eres tú, soy yo. Cuando en las parejas deciden terminar, ¿verdad? Y es muy utilizada esta frase. Pero ahora la vamos a ver qué en realidad estamos diciendo desde la mirada de constelaciones, desde nuestra historia. Pues les doy la bienvenida. Si quieren hacer preguntas o algún comentario, adelante. Aquí está el doctor Alan, que se las puede contestar, ¿verdad? Y comenzamos. Muy bien. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Como decía Sarita, el programa de esta noche, es un programa que está, si bien tomamos esa frase, aparte es una frase matadora dentro de la pareja. Uh-huh. Esa frase matadora dentro de la pareja es el famoso, bueno, cuando alguien quiere cortar, es el famoso, no eres tú, soy yo, que es frase, una para cortar, efectivamente, otra es para no profundizar en una relación o para hacer una justificación de parar algo que no se quiere tener. Sin embargo, desde la mirada de constelaciones, como bien decía Sarita, adquiere otro matiz, otro sentido, y nosotros mismos comentamos esto. Siempre les he dicho que el programa el tema nace a partir de lo que usualmente vivimos en la semana. Y sucedió algo hace unos días, hace unas horas, donde ya teníamos un buen rato observando dos personas, saben quiénes son, los saludo, ya les dije que les dedicaba el programa, observando que tenían como una diferencia al hablar de opinión, pero yo no observaba como que fuera una gran diferencia. Sin embargo, ambas tenían una posición en donde eran intensas, ¿no? Era intenso hasta que después de 2 o 3 semanas que vimos el fenómeno, ayer, de pronto, estando ellas, y ya fuera del espacio terapéutico, pero hablando de ellos, les digo, ¿saben qué? La manera en la que reaccionan una hacia la otra también están diciendo prácticamente lo mismo, están en el mismo tema, pero la actitud de una y la actitud de otra es como si no se escucharan, y la sensación fue cada una está en su historia, cada una en esa historia que le afecta a cada una. No era era una posición de el inconsciente diciendo, tú me representas algo que con quien todavía tengo algún tipo de deuda, conflicto, algo que aclarar, y ambas estaban en su historia. Ajá. Y es bien importante porque, ¿y qué tal si cuando nosotros vemos a los demás diciendo o en una actitud que no nos es agradable, que no nos es cómoda,
¿qué tal si estamos viendo a nuestra historia y no a la persona? Esto sin querer culparse, sin querer justificar a nadie, porque tu historia es tu responsabilidad, no mía. Pero quizás nos enlazamos algo que resuena en ambos y no nos escuchamos. Entonces, ¿qué pasa cuando, y si en verdad con quien estamos teniendo esa diferencia no es con el que está al frente, sino con esa parte de mi historia y esta situación, este conflicto se está manifestando a través del otro, por lo que inconscientemente me puede estar representando? Eso nos debe de poner a todos muy alerta de que quizás no me estoy peleando con la idea del otro, sino me estoy peleando con algo que está en mi pasado. Y no para decir, ay, discúlpame, es mi pasado. No. Algo me está resonando, pero quizás tengo que parar y decir, bueno, ¿por qué me afecta tanto? Porque si me lo dijera otra persona, no me afectaba en absoluto. Pero ahorita que lo estoy escuchando, a lo mejor, y uno tiene que analizar, es la actitud, es la posición, ¿qué es? Y entonces, esa es la intención de este programa, porque ¿qué creen? En la mayoría de los casos que tenemos conflictos, no es el otro, somos nosotros. Así es, y como bien dices, no es para salvar a los demás o justificarnos, sino para que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad. Lo hemos dicho en otros programas, si los han escuchado, necesitamos hacernos responsables de nuestra historia, conocer nuestra historia. Y es para desde ahí hacer nuestro trabajo personal y poder hablar ahora sí y reconocer cuándo es parte de mi historia y cuándo no. Las personas muchas veces nos recuerdan a alguien, nos están recordando nuestra historia. Recuerdo varias de las constelaciones que a veces se hacen de, es que mi vecino no me puede ver ni en pintura, me hace esto, me hace otro, y cuántas veces le decimos, mírame bien, no soy yo, o sea, no es conmigo. No es conmigo, o sea, ¿quién estás viendo en mí? Y así como usamos esa frase en constelaciones es la otra parte. ¿A quién estoy viendo en ti? Así es. ¿Sí? ¿A quién me estás recordando que estoy tan enojado contigo? Ya seas mi jefe, ya seas mi novio, ya seas mi pareja, ya seas un amigo, el vecino. Me estás recordando a alguien y entonces me enojo porque me recuerdas esa parte de la historia que necesito sanar. Tal vez mi lealtad. Las personas nos encontramos, no es casualidad, hay un porqué. ¿Cuál es el propósito de que nos volvamos a encontrar o de que nos encontremos con una persona? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos arreglar de nuestra propia historia? Es el reflejo de que hay en mí. Sí, exactamente. Es como, ¿qué es? Y viene la segunda frase que pensamos en esta, ¿cómo podríamos llamar a este programa? Y había una frase que era muy larga, lo consideramos muy larga, pero que es muy cierta y es una que nos refleja totalmente en todas las áreas de la psicología. Hay algo que se llama proyección. Y hay una frase muy bonita que dice en la psicología, no soporto en ti que tengo que trabajar en mí. Y dicen muchos, es que eso es lo que tú tienes a veces. Pero no nada más es lo que yo tengo, sino lo que yo tengo en mi historia. No solamente en mi biografía. Realmente una actitud, un tono de voz, una posición, ni siquiera el argumento, sean los que detonen algo que aún me duele, que aún no he sanado, que aún no he dicho, que aún no he completado.
que aún no le he dado una oportunidad de que sea, y que ya pasó, pero me aferro a que yo piense, y porque yo lo pienso creo que no sucedió, o puede cambiar, ¿no? Alguien que se fue, no, tiene que estar porque yo lo retengo, y ahí tienen guardadas las cenizas en su casa, y luego quién sabe quién serán, porque ojalá fueran de uno, son como de 1000. Saludos, ya de quién hablo. Y luego dicen, es que no puedo sacar la muerte de mi familiar, pero si tienes las cenizas en tu casa, pues esa es la prueba más grande de carta. Pero es como, hay algo que no completo, y tú me lo recuerdas, y me incomoda. Me incomoda quizás en el sentido de que no le he dado lugar a eso, no he podido asentir. Y hablábamos en el diplomado, el que acabamos de comentar en una introducción. Todavía hay lugares si quieren participar, si quieren inscribirse. El jueves a las 5 de la tarde pueden acudir solamente y dando información si lo requieren. Pero hablamos del asentimiento y como decía alguien, dice, ¿cómo me cuesta el asentimiento? O sea, me cuesta porque es como soltar todo y no es sencillo, ¿no? Es todo menos sencillo. Porque el asentimiento, en definición, es tomar todo lo que es, todo lo que está pasando, todo lo que hay, tal y como es, sin querer quitar nada ni agregar nada. Y decía alguien, es rendirse. Y le digo, rendirse hace con tristeza o con coraje. Sin embargo, el hecho de soltarte a lo que es ya no pelear con lo que es, se debe de hacer con agradecimiento. Así es. Me hacía recordar lo que decía Bert Hellinger, ¿no? Los que se enamoran son los abuelos. Así es. Y a veces los que se pelean también. Y los que se pelean también, es cierto. ¿Cuántas constelaciones hemos visto donde se unen dos familias que han sido de partidos contrarios, ¿sí? Y los que vienen a pagar diciendo esta cuenta pendiente son los posteriores, ¿no? Los Así que es. son los hijos, los nietos, los bisnietos. Los que están peleando batallas que no entienden. Exacto, que mueren, que buscan morir, ya sea en la enfermedad, ya sea poniéndose en situaciones de riesgo por salvar a los que se fueron antes, por unirse a esas víctimas y victimarios. Sí, y esta parte interesante hablando de víctimas y victimarios, como si estos dos bandos fueron contrarios en algún tiempo de la historia, como en alguna guerra, fueron víctimas y ahora nosotros los posteriores venimos a querer como aliviar esto, ¿no? A unir a víctima y al perpetrador, ¿no? Claro. O sea, ya no hay víctimas, ya no hay victimarios. Inclusive lo hemos visto en constelaciones como cuando ambos se nos todo queda en paz. Así es. Y entonces en el orden y ya podemos continuar tranquilamente, ¿no? Ya con más tranquilidad, porque ya acomodamos aquello que tenía que ser acomodado. Exacto. El otro, al final, no es más que un detonador. Las resonancias que haces con mi historia, porque probablemente esta historia va a resonar con exparejas, con mamá y con papá, y principalmente con los abuelos, con algún ancestro, algo pendiente, incluso excluidos. Entonces, cuando generalmente nos tendríamos que dar cuenta, primero tenemos que estar muy alertas, ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué tengo tanta consideración contigo? ¿Por qué te permito a ti cosas? ¿Por qué me enojo contigo a la primera? ¿Por qué te enojas conmigo a la primera? Pero yo tendría que estar muy al pendiente porque quizás aquellos más cercanos a mí son los primeros
que me va a avisar que hay algo, ¿no? Ujú. Y te empiezan a decir, oye, espérame, te pusiste bien intenso y te dije algo que tú me has dicho a veces y te estás tan tranquilo, y yo te dije una vez y truenas, o sea, me hiciste aquí todo drama. Ujú. Entonces, eso puede parecer con parejas, con figuras de autoridad que estarían representando a mamá y a papá, Eso. incluso mamás con sus hijos, papás con sus hijos, que los hijos le están recordando algo porque a veces los hijos se pueden identificar con sus abuelos y entonces pues los papás reaccionan Ujú. y entonces el otro al ser un detonador deja de ser la persona para convertirse en aquel con quien yo tengo el problema y no te veo al frente. Así es. No sé quién está, te veo realmente. Estoy en mi historia, pero tú me lo representas, pero realmente ni siquiera te estoy viendo. O sea, ni siquiera mi pensamiento ni mi sentimiento es real hacia ti, porque a ti no te veo. Yo veo a mi historia. Yo recuerdo, y lo comento cuando tengo unas situaciones de terapia, recuerdo aquellas primeras constelaciones que yo tenía de decir, es que quiero pareja, y me acuerdo cuando se representó a la pareja y que quien me representaba a mí no volteaba para nada a ver a la pareja, y la pareja volteaba y me veía, y ahí nos damos cuenta y decimos, es que nos enamoramos, es que yo entrego todo, es que y el otro me falla. Pero pues, en realidad nosotros no estamos mirando. Y entonces el otro ve espalda o siente que los estamos no mirando de manera inconsciente, y entonces se van las parejas. O buscamos parejas que no se pueden quedar. ¿Por qué? Porque son la necesidad que tenemos. Y entonces es real esa frase de, no eres soy yo, Claro. soy yo la que no te estoy volteando a ver. Soy yo la que tengo que arreglar muchos asuntos todavía. Y soy yo quien está eligiendo parejas que no han quedado. Soy yo quien está eligiendo parejas que no me voltean a ver, o sea, soy yo. Uh-huh. Soy yo quien requiere esto y en el inconsciente realmente podemos querer otra cosa. Es que no encuentro pareja. Va. Escucho tu tema sin fuerza. Uh-huh. Porque en esa situación en específico, Claro, no sí. en todas. Siento que tú crees que quieres pareja y cuando abrimos, o sea, ¿a quién le compraste la idea de que necesitabas pareja? ¿Quién te... Uh-huh. No eres tú. No eres tú. Queriendo cumplirle a alguien. Le Uh-huh. estás queriendo cumplir, completar. A alguien le estás queriendo... No sé, estás sintonizando con... Y no eres tú, porque cuando abrimos resulta, quiero pareja y se voltean. Están totalmente volteados. Entonces, no es que quiero pareja para mí, quiero aquello que sucedió y que debería terminar en una pareja, pero que conmigo no termina. Así es. Sí, son todas esas cosas que podemos ver a través de esta frase, lo que hay detrás, y cuando la empezamos a reconocer y a darnos cuenta, nos vamos haciendo responsables y entonces empezamos a hacer ese trabajo que necesitamos de acomodarnos, no a nuestra historia, porque nuestra historia así está bien. Nosotros somos los que estamos en desorden porque estamos queriendo cumplir, sanar, estar en lealtad con, y son nosotros los que nos tenemos que acomodar en nuestro lugar de más pequeños dentro de lo que es el sistema familiar. No somos los que arreglamos nada, no venimos a arreglar nuestra historia, porque luego esa es la frase, es que quiero arreglar a mi familia. Sí. No, pues ¿quiénes somos para hacer eso? ¿Sí? La historia ya pasó, aparte es historia, es algo que ya sucedió, que ya nada podemos cambiar. Sí. Esas antiguas
que alguien no pudo completar y que nosotros las completamos aquí, pero terminamos perdiendo porque ya no tienen ese significado que en aquel entonces, que muchas veces ni siquiera lo podemos entender. Ujú. Y si no conocemos nuestra historia, probablemente no podamos entender qué sucede. Y a veces ni conociendo nuestra historia, porque habrá momentos en los que la información se pierde. Yo le decía a alguien hace unos días, a ver, ¿qué sabes de tu historia? No sé. Cuando tengas tu historia, pues tienes que verlo, porque tu historia es tu responsabilidad, de nadie más. Es que no sé, ya todos se murieron. ¿Estás en el mundo? No, entonces no me digas eso. O sea, habrá alguien más viejo que tú, o más joven, no lo sé, pero que a lo mejor sabe. ¿Ya preguntaste? No. Señor, esa es su responsabilidad. Es tu historia, es lo más valioso que tienes. Tu historia. Y se honra conociendo lo más que se pueda, porque no, a veces no se puede conocer tú. Exacto. Y no se trata de conocer nuestra historia para juzgarla. No. Se trata de conocer nuestra historia para honrarla, como lo acabas de decir, Alan, para reconocer qué está sucediendo, por qué yo estoy actuando a lo mejor así, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy platicaba en la mañana con una amiga, saludos, que si nos está escuchando, le digo, ¿a qué edad se divorció? O sea, ¿cuánto tiempo tenía tu mamá de casada que se divorció? El mismo tiempo que yo tenía de casada, 6 años. Ok, ahí ya hay una lealtad, ¿sí? Y empezamos a ver en la parte numérica, bueno, por fechas. Entonces, digo, fíjate, por aquí hay algo. No sé qué haya, pero tendrás que, si quieres, revisarlo, porque hasta las fechas nos van indicando el por qué me pongo de cierta manera en ciertas temporadas, qué me está recordando mi cuerpo, que falta o que necesito honrar, reconocer, o a quién necesito honrar y reconocer, porque bien decías, Alan, también los excluidos, o sea, es a lo mejor el que está frente a mí es el amigo, el compañero, la pareja, uno de esas personas que en mi sistema me está recordando a esa persona que en mi sistema fue excluido. Y ahí estamos, es para hacer esta sanación. Viene el otro para la sanación. Hay unas que, fíjate, tienen la capacidad de detonar a muchos. Sí, cierto. Tienen la capacidad de despertar esas sensaciones que si vamos un poquito a lo mejor a mi vida o a la vida de que cada uno ha tenido, también habríamos que ver cuando alguien de pronto dice, no, ya va a hablar, ya va a decir otra vez, no sé qué, y luego volteas y dices, ¿qué te quejas? Eres exactamente igual, nada más menos intenso y hablas menos a veces. Eres igual como dices que eres igual de desesperado como dices que es, y a lo mejor estás viendo ahí tu reflejo antes, que la persona está diciendo lo que tú no has sentido, o a lo mejor a alguien de tu familia con la cual hay todavía un pendiente, ¿no? A lo mejor hasta cuando te regañaba y otra te la recuerda, pues sigue siendo tu historia, no la del otro. El otro tiene la capacidad de hacerlo porque, bueno, es tema, pero el otro por lo menos lo saca. Pero cuando alguien te enfada mucho es, a ver, ¿con quién te estás enfadando? Realmente. A lo mejor eres tú mismo, a lo mejor en una etapa, o a lo mejor diciendo algo, a lo mejor te ganó y lo puso en palabras y tú no te animas a decir algo. No te animaste a hacerlo, a decirlo. Sí. Y entonces no es allá donde tienes que trabajar, es en ti. Se calla boca y se piensa qué me refleja. Y si no entiendes, pues lo sacas a constelaciones. Digo, si tienes constelaciones, pues lo sacas ahí para que veas con quién estás enojado, y a veces estás enojado con ellos mismos.
A veces están enojados, porque aparte es más fácil enojarte con el de enfrente que medio conozco que con mi mamá, que con mi papá, que con mis abuelos. Conmigo, pues cómo me voy a enojar conmigo, eso es bien chido. Conmigo soy el menos difícil, pero con nosotros una tijera terrible, afilada. Y Claro. conmigo, o sea, con el otro es un Rottweiler, y conmigo soy un cocker ahí que es medio ladra. Todo me justifica, ¿no? Y entonces tampoco es decir, esto es mi culpa, pero sí tomar responsabilidad de mi sentir y no esté en el otro. Por eso dicen que nadie te puede lastimar. O sea, tú quieres mentar la madre, pero pues si a mí me da lo mismo tu presencia, di lo que quieras, son palabras. Pero si dices, tiene algo que ver en la historia, con una historia donde yo siento que no toquen a mi mamá porque lo que sea, entonces me pongo cochamuco, como chango emberrinchado, como chango rabioso, y entonces ataco al otro de una manera totalmente inconsciente. Y la ira, alguien decía, es que tengo ira. La rabia son asesinas. Entonces, a lo mejor ni siquiera estás representando tu coraje, sino una rabia asesina de tu sistema. Y entonces hay que verlo. Y si no, pues bueno, si no te dedicas a esto y tienes rabia asesina, te pones bozal, te callas y te vas con cualquier otra línea del psicología para ver qué está pasando, porque al fin y al cabo, la rabia asesina y la ira se van en contra de ti mismo, no del otro. El otro no le importa. Uh-huh. Sí, es esta parte importante que necesitamos ver cuando a veces ni siquiera sentimos que es de nosotros, ¿no? Eso de me salgo fuera de mí es cierto, que es con la identificación con alguien en tu historia. Sí. Y si efectivamente no eres tú. Sí, a veces siente uno que se enoja y dices, pero no entendí ni por qué me enojé. Y tampoco sin justificación para decir, el controlarse eres tú. Claro. Claro, estás con tu historia, pero si empiezas a gruñir, te dan un periodicazo en el hocico, ya sabes por qué. Ya sabes que correspondía controlarte, sí. Analizarte. Decían, es una frase que me encanta que decía, gobiérnese. Sí. Porque entonces paga consecuencias, pierde amigos que no tienen nada que ver con tu historia, parejas, pierde todo, y al rato vas a estar chillando, llorando por las esquinas como la pobre muñeca fea. ¿Por qué? Porque no te supiste analizar y parar tiempo para decir, a ver, espérame, ¿por qué me es tan difícil este tema? O tú en este momento, porque no es siempre. No. Hay momentos en donde se intensifica. Sí, y tiene mucho que ver los conflictos que se hayan vivido, las lealtades que cada uno de nosotros vamos tomando, porque no todos tomamos en la misma familia lealtades o nos identificamos con alguien del sistema nada más, con una sola persona. Si somos hermanos, cada uno toma su identificación. Muchas veces sí coinciden, ¿no? Pero no es el 100%, entonces cada buscando, y creo que nos podemos identificar con varios asuntos, ¿no? Y muchas cosas y... Sí, porque si fuera con uno solo, viene, lo trabajas y ya. Pero, porque también incluso el darte cuenta es con la persona, que esto que está pasando ni siquiera es, al contrario, puede estar con alguien que cae bien, alguien que no es con esa persona. Ya de entrada ya puedes empezar a diferenciar que no es con ella. Uh-huh. O sea, no eres tú, sino algunas actitudes que tienes me lo detonan, pero eso necesito trabajarlo yo. Sí. De hecho, y eso ayuda a que empiece a dejar de tener sentido ese enojo o esa molestia o esa dádiva, porque a veces les dan muchas prerrogativas, les permiten muchas cosas a los demás. Así es. De hecho, usamos también mucho esta frase de cuando conocemos a alguien, parece que te conocí de toda la vida. Y no es cierto. Ni te conocía. Tú me recuerdas a alguien. Sí, es solamente. Inclusive puede venir alguien de frente de ti en la calle. Decimos, alguien me recuerda a esa persona, pero no sé quién. Y nada más la vamos a pasar. Sí. Es a quién me está recordando de mi sistema. A lo mejor y me agrada. Alguien muy querido. Muy querido. Entonces el amor a primera vista sí existe, pero a primera vista tu historia, no a la del de enfrente. Sí, no es al que está pasando ahí, sino es
a alguien de la historia, o sea, a la abuela, al abuelo. Y cuando lo empezamos a analizar, dice, sí, es cierto, te hace lo mismo que hacía mi abuelo, o hace lo mismo con esa persona que a veces queremos mucho, y a veces no conocemos a esas personas. Claro. Solamente nos atraen. Y también hay que tomar esa responsabilidad de decir, a ver, yo no puedo decir, tú me detonas. No. El otro no tiene la culpa. Sí, no, el otro no tiene la culpa de mi historia. El otro nada más estoy proyectando yo algo que tengo pendiente. Pero sí puedo hacer esa diferenciación de decir, a ver, esto que estás diciendo, por como lo siento, veo que no es contigo, pero te lo hago para mí, es mi análisis. Digo, esto no es contigo, entonces realmente no eres tú quien me detona. Necesito analizar por qué esto me está ocasionando que quizás no saldría en otro momento, tendría que estar en otro momento. Exacto. Sí, por eso es importante, vuelvo a retomarlo, vuelvo a decirlo, conocer nuestra historia, sí, para identificar estos conflictos o estas cosas agradables también. Claro, lo agradable no lo vamos a trabajar, molesta, no, pero sí los conflictos, y que no terminemos enganchándonos, sufriendo o haciendo sufrir a los demás, porque al final es el resultado de nuestra historia, de lo que estamos buscando arreglar, a quien estamos queriendo salvar, con yo quedarme con alguien que me lastime. Posiblemente eso lo sufrió la abuela y yo estoy identificada con la abuela, ¿verdad? A lo mejor no logramos conocer nuestra historia. Vemos personas, como en mi caso, de no poder conocer mi historia, pero pues bueno, sé que algo se puede ver en constelaciones y busco trabajarlo, ¿no? Porque yo sé que esto no es mío, que esto es de atrás y que necesito arreglarlo para hacerme responsable. El que no conozca mi historia, que no tenga esa oportunidad, tampoco me libra de culpa o de responsabilidades. No, la responsabilidad es lo que hace la diferencia entre un niño berrinchudo y un adulto. Exacto. Que puede parar, analizar, y que también sería muy iluso pensar que todo es por mi historia. No, habrá momentos en el que podamos coincidir, habrá momentos en los que no coincidamos y no tenga nada que ver con mi historia, claro, sino tenga que ver con proyectos, situaciones del momento. Claro, hay situaciones que quizás sí te detonan, porque si alguien es muy gandalla, o es muy concha, te puede recordar algo de tu historia y decir, esto no lo quiero. Pero habrá momentos en donde la manera de pensar, realmente no todo necesito analizar mi historia. No, cuando es repetitivo, cuando es intenso, cuando no controlas, eso está en tu historia. Entonces, ¿cómo lo vimos con esas dos personas? Duro y duro, duro y duro y duro y duro, y cada vez que ves duro y duro, y dices, ahí hay algo. Sí. Ahí hay algo, porque va un pequeño conflicto de vez en cuando, sí. Pero ya sí, todo. Pues sí. Ya todo, no. Hay algo que seguramente te lo está detonando. Y le digo, en ese momento fue muy claro, cuando el ejercicio que hicimos, que cerraran los ojos, no fue que cerraran los ojos, que miraran a otro y que le dijeran, esto no es contigo. El otro le dijera, esto no es conmigo, mírame bien, esto no es conmigo. Y eso es importante. Cuando también alguien de pronto se aferra, molestando, diciendo, haciendo, a lo mejor ni siquiera nos está viendo. Y también internamente, yo les decía que cuando alguien nos trae mucha irria y a lo mejor no estamos haciendo nada, probablemente les estamos recordando algo, estamos detonando algo. Y hacemos un ejercicio muy bonito, que cerramos ahí sí los ojos, visualizamos a la persona y decimos, esto no es conmigo, mírame bien. Sí. Y entonces muchas veces esos conflictos dejan de tener un sentido, dejan de estarnos por la gente estar tensa o aferrada con nosotros. Así es. De hecho, en pedagogía sistémica, el maestro algunos principios, que están los principios de Bert Hellinger, y él agrega uno, no tomarlo personal. Dice, en pedagogía sistémica trabajamos mucho con lo que es padre de familia, alumnos, y dice, cuando los papás están molestos,
llegan molestos, no te lo tomes personal, no es contigo, es su historia, es su necesidad, llegan y quieren sacar su coraje, lo que sea, pero no es contra ti, escúchalos, sí, escucha, igual con los niños, cuando es que este niño me hizo, o sea, no es personal, es su historia. De hecho, hay un oficial que va a la escuela donde trabajo y él dice, hay que quitar el me, o sea, no es me hizo, me dijo. Y cuando lo quitamos y yo he hecho ese ejercicio de baja el peso de la frase, de no es me dijo, me insultó, no es dijo, insultó, pues, ¿no? Entonces eso le baja el peso. Dijo un insulto. Dijo un insulto, ¿sí? Qué buena mala palabra. Ajá, y lo trabajo con los pequeños también, ¿no? Es que me dijo esto, él lo dijo, o sea, ahí. Sí. Entonces, Y esa es su responsabilidad. esa es su responsabilidad, le dejo la responsabilidad al otro, me quedo con la mía. Si yo hice algo, como bien decías ahorita, si yo hice algo para probar, bueno, tomo esa responsabilidad, pero si no hice nada, Claro. o sea, ¿de qué me preocupo, no? Esto no es mío. Esto no es Al fin y mío. al cabo. Exactamente, y le dejo la responsabilidad al otro. Es algo estoy detonando de su historia. Ahora sí, como diría un psicólogo que conocemos, que lo trabaje. Que lo trabaje, que vaya y lo trabaje. Sí. Quiero saludar nos mandaron ahí en el chat, saludos a Luis Guillermo Ramírez Torres, a Silvia Elías, saludos. Vemos que están más en línea, si nos pueden poner ahí hola y ya los mandamos a saludar. Les agradecemos que estén en el programa, por eso les invitamos a que se suscriban. No hay costo de suscripción, o sea, nada más para que les mande anuncios que nosotros vamos a estar en línea y bueno, para que lo tengan ahí en mente. Yo creo que este tema da para mucho, para que todos y cada uno de los que estén viendo este programa puedan analizar esa parte en donde realmente es mi historia, en donde realmente es el conflicto con el otro. Y hay una frase con la que yo me despediría y es como la misma frase que comentamos, no eres tú, es algo en mi historia que aún me está pidiendo ser visto. Así es. Sanemos nuestros conflictos con nuestra historia, porque si estamos peleados con nuestra historia y no necesitamos pelear con ella. Así como pasó, así estuvo bien, fue lo que tenía que suceder, dejar en las manos de los que nos antecedieron su responsabilidad, su vivencia, su destino, y tomamos nosotros mismos nuestro destino, vivamos, porque ellos lo que quieren es que vivamos bien y desde donde estén, según nuestras creencias, nos están bendiciendo. Muchísimas gracias y me despido y los esperamos en el próximo. Que tengan excelente fin de semana y nos despedimos de Manuel, que está detrás de las cámaras haciendo ese ruido. Y así llegamos al final de esta plática. Espero que lo que compartimos hoy te haya ayudado a mirar un poco más claro en ese entramado invisible que llamamos familia. Recuerda que sanar es un camino, no una carrera. Tómatelo con calma y si algo resonó en ti, no dudes en compartirlo. Gracias por acompañarnos en Pláticas de Constelaciones Familiares, producido por Amesho AC. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pláticas de Constelaciones Familiares, cerrando historias, abriendo caminos.